Inclina tu oído, Señor, escúchame. Salva a tu siervo que confía en ti. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. El domingo de hoy cierra toda una pequeña etapa de unos cuantos domingos que hemos ido viendo este discurso eucarístico de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Hoy ya ha acabado ese discurso, muchos de los discípulos reniegan del Señor y ya no vuelven con Él. Y serán a los discípulos que hará esta pregunta: ¿también vosotros queréis iros? Es una pregunta que va también directa hacia nosotros, para que como Pedro sepamos proclamar la fidelidad y la fe en el Señor. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Josué. En aquellos días Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quien queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó, a nosotros y a nuestros padres, de Egipto, de la casa de la esclavitud, y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará.
Gustad y ved qué bueno es el Señor. La maldad da muerte al malvado, los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús dice a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Estamos hoy ante el final de este capítulo 6 de San Juan. Durante al menos 5 semanas, hemos sido 5 domingos viendo este capítulo, que es el capítulo eucarístico por excelencia en este Evangelio de Juan. Quien no come mi carne, quien no ve mi sangre, no tiene vida en mí. Todo eso y mucho más que iba explicando y que la gente no lo entiende. Y dicen: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Y sin embargo, todo eso se entiende un poco mejor cuando vemos el final, cuando le dice Jesús a los 12: ¿también vosotros os queréis ir? Y es muy curiosa la respuesta de Pedro, que después Benedicto XVI nos hace toda una catequesis sobre esta respuesta cogida de San Agustín. Y responde Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y aquí hay como varias cosas encajadas. Una, sabemos que tú eres el que tiene palabras de vida eterna. Pero la frase que más nos interesa es justo la que viene después. Nosotros creemos y sabemos que eres el Santo de Dios. ¿Qué dice aquí Benedicto XVI y también San Agustín? Él lo ha cogido. Pues que primero se cree y después se entiende. Esa mentalidad de muchos de querer entender todas las cosas de la fe,
para después decidir si uno cree o no cree, es imposible. Solo se llega a saber las cosas de Dios, a conocerlas en profundidad, desde la fe y desde la gracia. Así, si no crees, no llegas a entender nada de los misterios de Cristo, ni de los sacramentos, ni de nada de lo que Él enseña. Sabrás nociones, cosillas, pero no entenderás, no comprenderás, no llegarás al fondo. Por eso primero es la fe, y la fe es la que nos ayuda a entender. Eso no quiere decir que el cristiano renuncie, ni muchísimo menos, a la inteligencia, como para creérselo todo sin pensar. No es eso. No está hablando de eso. Como muchos a veces piensan, entonces el creer es renunciar a la inteligencia de las cosas. No. El cristiano, y esto lo saben todos los grandes doctores de la Iglesia, eran gente de pensamiento sutil, de pensamiento fuerte, gente que sabía pensar. De hecho, tal vez de los mayores pensadores de la historia han sido los grandes doctores. Un Santo Tomás de Aquino, un San Buenaventura, o un mismo... ahora se me va el nombre, del siglo VII, el gran doctor de la Iglesia, San Isidoro de Sevilla. Eran considerados en su tiempo la gente más inteligente de su tiempo, gente que sabía pensar, y por eso, con la ayuda de la gracia, eran los mejores pensadores en las cosas cristianas, también en otras cosas, también en filosofía y en San Isidoro también en las cosas del mundo. Le interesaba todo. Pero es cierto que sin la fe no se entienden muchas cosas. Y a veces el cristiano ha de dar un pequeño salto mortal, que es: la Iglesia me enseña, la Iglesia, estamos hablando de la tradición de la Iglesia, la tradición fuerte del Evangelio, me enseña una cosa que no entiendo. Bien, no te preocupes, si crees y llegarás a entenderla. A mí esto es lo que me pasó ya hace muchísimos años, cuando yo estaba en el seminario. Decía, a ver, no entiendo por qué Jesucristo ha de morir en la cruz para salvarnos. Sí, sé que es así, porque nos lo enseña la Iglesia, pero no lo entiendo. Podría habernos salvado de cualquier otra forma, no hacía falta morir en la cruz, esa salvajada, ¿para qué? Y decía, pero bueno, si la Iglesia lo enseña, pues es verdad, ya lo entenderé. Y al final, pues, se da el salto de la inteligencia y se entiende. Y se entiende porque es el acto mayor de amor que Dios puede hacer por el hombre, entregar su vida por nosotros, a cambio de nuestros pecados. Y entonces se puede llegar a entender por qué Cristo muere en la cruz, como el don más grande que Dios nos hace a cada uno de nosotros, para nuestra redención, para que podamos llegar al cielo, para que nos podamos convertir. La prueba de amor más grande, el que da la vida por sus amigos. Cristo, Dios hecho hombre, que da la vida por nosotros. Y aquí en este texto, ¿a quién acudiremos cuando vienen las dudas? Si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Los hombres no tenemos palabras de vida eterna. Cristo es la vida eterna. Solo en Él hay vida eterna. Él es el Señor y Redentor. Nosotros creemos en ti. Y entonces sabemos, creyendo en ti, que eres realmente el Santo de Dios. Creer para entender. Y eso a muchos hoy les cuesta muchísimo. El creer lo consideran como una cosa extraña. Incluso aquí muchos interpretan los textos de en medio, cuando Jesús dice, os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Aquí hay mucha gente que interpreta mal, en el sentido protestante, estos textos, como diciendo, ¿ves? Hay gente que está predestinada a salvarse y hay gente que está predestinada a condenarse. Aquellos a quienes el Padre no les dará gracia, se condenan y no hay nada que hacer. Así que el hombre no es libre, depende solo de la voluntad de Dios. Esto es lo que dicen algunos protestantes. Y dices, no habéis entendido nada. La gracia siempre es necesaria, pero hay que pedirla a Dios. Y entonces Dios la concede. Si no la pides, no te la concede. Es un poco esa mentalidad
de que mucha gente renuncia a pedir a Dios, o le pide a Dios todo menos lo que le ha de pedir. Y vemos muchísima gente que es capaz de pedir pues todos los favores imaginables e inimaginables, pero no pide una cosa, que es la gracia, que es el don del Espíritu Santo para vivir en cristiano, para convertirnos siempre más a la fe, para vivir según Dios. Si no lo pedimos, no tiene por qué concederlo. Y es el mismo Jesús que en el Evangelio nos lo dice: pedid y se os dará. Cuanto más vosotros, que sois malos, nos dice, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Así que todos tenemos que pedir este Espíritu Santo para que el Señor nos ilumine con su gracia y nos pueda llevar con Él al reino de los cielos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Pidamos a Dios Todopoderoso y Eterno que nos conceda orar con tal confianza que merezcamos obtener lo que pedimos. Por la Santa Iglesia de Dios extendida de oriente a occidente, para que el Señor la mantenga firme hasta el fin de los tiempos, roguemos al Señor. Por cuantos tienen autoridad en el mundo, que bajo su gobierno todos los pueblos puedan progresar en la paz, la libertad, la concordia, glorificando a Cristo nuestra esperanza, roguemos al Señor. Por el buen tiempo y la abundancia en las cosechas, que el Señor dé a todos el pan de cada día, roguemos al Señor. Por los enfermos, los emigrantes, los desterrados, por los que se sienten oprimidos en su trabajo o carecen de él, para que el Señor sea su ayuda y consuelo, roguemos al Señor. Por todos nosotros aquí reunidos, por nuestros hermanos ausentes, por todas nuestras intenciones, que el Señor nos guarde a todos en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo, roguemos al Señor. Y que por intercesión de Santa Teresita podamos realizar y pagar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que tanto amaste al mundo que le diste a tu Hijo unigénito, escucha las oraciones que te presentamos y danos tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción, con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia Osta Anglés, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para ser. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia, para que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz.